Bienvenidos. Con el siguiente video vamos a revisar algunos conceptos importantes de polinomios. Vamos a trabajar con la determinación del coeficiente principal, del grado del polinomio, cómo los completamos, cómo los ordenamos y el concepto de raíz de un polinomio que hemos estudiado a partir del valor numérico. Tenemos en este momento presentados dos polinomios, un polinomio P, un polinomio Q. Recordemos que se denotan con letras mayúsculas y seguido entre paréntesis de la variable en cuestión de nuestro polinomio, que en este caso ambos están dados en base a la variable x. Para recordar, tengamos presente que el coeficiente principal del polinomio es aquel número real que multiplica a la variable que tenga la mayor potencia. No olvidemos que cada vez que hablamos de coeficiente hacemos referencia precisamente a un número real. En el caso del polinomio P observamos que el numerito que multiplica la x que tiene la potencia más alta es el 2. De esta manera el 2 entonces es el coeficiente principal del polinomio. Y por otro lado, en el caso del polinomio Q, revisamos que el término que contiene la variable cuya potencia es la mayor, el 3, aquí adelante no veo ningún coeficiente escrito. En el caso de que esa posibilidad se presente, recordemos que siempre hay un número 1 que aparece en realidad multiplicando siempre, pero que no lo veo escrito. Entonces, el coeficiente principal del polinomio Q será exactamente el número 1. Por otro lado, hemos dicho que lo que refiere al grado tiene que ver con el exponente más alto de nuestra variable, es decir, que el grado del polinomio P vale exactamente 5, mientras que en el caso de Q tengo un solo término en el cual aparece la variable, no tengo más para comparar, pero aquí veo entonces que el grado de nuestro polinomio es exactamente el 3. Respecto a los conceptos que vimos para completar y ordenar polinomios, cobran importancia cuando comenzamos a resolver operaciones entre polinomios, sumas, restas, productos, cocientes, puesto que en estas operaciones resulta de mucha importancia justamente que algunos polinomios tengan la condición de que deben estar completos, ordenados o simultáneamente completos y ordenados. Lo que vamos a hacer en este caso vamos a hacer los dos a la vez, completar y ordenar ambos polinomios. En el caso de el orden, recordemos que lo podemos hacer tanto en forma creciente como decreciente. En este caso yo lo voy a hacer en orden decreciente. ¿Y a qué se refiere ese decrecimiento? A las potencias justamente que nos vayan apareciendo en cada uno de los términos. El polinomio P, por ejemplo, tiene como exponente el 5 como el más alto, entonces mi primer término será 2 por x a la quinta. Siguiendo el orden natural, luego tendríamos el número 4. Dado que ese exponente no está, aquí comienzo a completar mi polinomio, pero voy a ir agregando como coeficiente el 0 en aquellos términos que no aparezcan. Luego sigo con el exponente 3, pero como nuevamente en el polinomio P no aparece, lo vamos a agregar con el coeficiente 0. Seguimos con el exponente 2. Si aparece ese término, entonces simplemente lo vamos a escribir. Cuidado aquí que tengo que ir bajando los términos que tenemos con los mismos signos en los cuales aparecen. En este caso el 3 estaba positivo, queda igual. Después sigue el término lineal, es decir, aquel donde la x está elevada a la 1, que recordemos esa potencia 1 particularmente no se escribe, así es que solo lo vemos como 7 por x. Y por último, el término independiente que no aparece y lo puedo agregar simplemente con un 0. De esa manera nuestro polinomio P ha quedado escrito en forma completa y ordenada. Vamos a hacer lo mismo con el polinomio Q, en este caso también de manera decreciente, entonces voy a comenzar escribiendo aquel término cuyo exponente sea el más alto. El próximo es el exponente cuadrado, como no lo tengo, lo voy a agregar como 0x al cuadrado. El próximo es el término lineal, es decir, la x elevada a la 1, pero como no lo tenemos, lo agregamos como 0 por x.
Por último, el término independiente, que es aquel en la cual nos termina apareciendo una x elevada a la 0, sería este el caso, pero porque x elevado a la 0 es exactamente 1. Por ese motivo es que no lo hemos escrito y simplemente lo bajamos al 4, logrando así nuestro polinomio q también completo y ordenado. Otro concepto importante que hemos visto en esta unidad es el del valor numérico de un polinomio. Este concepto del valor numérico cobra mucha importancia en la unidad porque me permite identificar si un polinomio termina siendo divisible o no en otro, siempre y cuando tengan una forma especial. Ya lo vamos ahora a revisar con uno de los ejemplos que vamos a resolver. Vamos a comenzar en primer lugar trabajando con el polinomio r, dado en este caso de grado 3, y hemos tomado el valor de x para trabajar como el 1. También vamos a trabajar con un segundo valor numérico que va a ser para x igual a 2. Voy a comenzar reemplazando en el polinomio el 2. Cuidado aquí con la notación cuando simplemente escribimos el polinomio entre paréntesis va la x, y si voy a calcular el valor numérico, dentro del paréntesis va el valor de x que precisamente voy a reemplazar. Ese numerito tiene que ser reemplazado en absolutamente todas las posiciones donde la x aparezca. Resolviendo, 2 al cubo nos queda 8 menos 4 más 1. 8 menos 4 nos da 4 más 1, 5. Ese es el valor numérico del polinomio r para el valor x igual a 2. ¿Qué podemos analizar de esto? El número que hemos encontrado es claramente distinto de 0, entonces una conclusión que podemos escribir es que x igual a 2 no es raíz del polinomio r, porque precisamente para que sea raíz debería suceder que el valor numérico nos dé exactamente 0. Vamos a avanzar, pero ahora hagamos el cálculo para el caso del 1. Será 1 al cubo menos 2 por 1 más 1. Resolviendo, 1 al cubo nos da 1, 2 por 1 nos va a dar el 2 más 1. Pero ahora, esta cuenta nos da por resultado 0. ¿Qué puedo entonces identificar? ¿Qué conclusiones podemos extraer en este caso? Como justamente el valor numérico nos ha dado 0, puedo decir que x igual a 1 es efectivamente raíz del polinomio r. Además, también puedo llegar a escribir respecto a condiciones de divisibilidad que el polinomio r de x es divisible en el polinomio x menos 1. Esa es una condición que podemos extraer. De otra manera, también podríamos escribir que x menos 1, ese polinomio, es divisor de r. Y en base a estas condiciones que estamos extrayendo, ¿cuándo podemos hablar de que un polinomio es divisible en otro? Justamente cuando el resto de la división nos da precisamente por resultado el 0. Y desde aquí, entonces, nosotros podemos rescatar el teorema que hemos estudiado, que es el teorema del resto. ¿Por qué cobra importancia este teorema? Porque es un resultado que a nosotros nos permite identificar el resto de una división precisamente sin hacer la división. Pero debemos tener cuidado porque este teorema del resto tiene en cierta manera una limitación. ¿En qué sentido? Que lo voy a poder aplicar únicamente si el polinomio divisor, ese detalle es muy importante tenerlo presente, solo se aplica si el divisor tiene una forma muy especial. Tiene que ser la x solita elevada a la potencia 1, coeficiente 1, más o menos algún numerito. Es decir, expresiones, por ejemplo, de la forma x menos 3, x más 1, cualquier expresión, cualquier número real aquí, pero la x tiene que tener coeficiente 1, exponente 1, ser entonces exactamente un binomio. ¿Y qué me dice entonces el teorema del resto? Lo vamos a practicar con el siguiente ejemplo.
Trabajamos con el siguiente caso. Nos piden, sin hacer la división, hallar el resto de dividir el polinomio m de la forma x a la cuarta menos 3x más x al cuadrado en el polinomio t de x igual a x más 1. Si revisamos la forma de nuestro polinomio t, efectivamente cumple con las condiciones que dimos inicialmente para poder aplicar el teorema del resto. Entonces vamos a escribir el polinomio efectivamente sobre el cual vamos a reemplazar el valor numérico. Pero recordemos que en lugar de colocar la x, acá vamos a escribir el numerito que vamos a reemplazar, que en este caso sería menos 1. Cuidado que tienen que tomar, en este caso, el cambio de signo respecto al número que vemos en esa posición. Vamos a luego reemplazar menos 1 elevado a la cuarta menos 3 por el menos 1. Mucho cuidado con ir colocando entre paréntesis aquellos números que son negativos y que debemos elevarlos a alguna potencia o resolver alguna multiplicación. Si la base de nuestra potencia es un número negativo pero el exponente es par, el resultado, recordemos, queda positivo. Menos por menos positivo, nuevamente potencia par, entonces resultado positivo. Si terminamos de resolver esta operación, nos da por resultado 5, lo cual termina siendo ser 5 el resultado de el resto de esta división. No conocemos puntualmente en este caso el cociente, dado que la división no ha sido resuelta, pero puedo dejarles la inquietud o el ejercicio de que resuelvan efectivamente la división y que corroboren que el resto es efectivamente el número encontrado.